Vamos con noticias de la escena internacional. El ex presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, habló por primera vez después de que se anularan las condenas que tenía en su contra. Para hablar de este tema que contactamos con el politólogo, periodista y analista internacional, Claudio Fantini. Claudio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rosario? Un gusto saludarte. Igualmente, Claudio, Lula se describió como una víctima del juez Sergio Moro y también habló de un plan para destruirlo. ¿Considerás que fue así? Yo creo que sí. Siempre consideré que hubo un ensañamiento judicial encabezado por Sergio Moro contra Lula y hubo a la vista una serie de elementos que permitían suponer la existencia de un plan con objetivos políticos y que incluía la destrucción de Lula, lo que de hecho ocurrió en ese momento, porque Lula era, hasta que fue invalidado jurídicamente por Sergio Moro y a renglón seguido encarcelado, Lula era de los candidatos a presidente el que, según todas las encuestas, más chances tenía de ganar. Bolsonaro no tenía ninguna chance estando Lula en competencia y creo que muchos elementos luego demostraron que efectivamente Sergio Moro actuó para sacarlo a Lula de la competencia y luego para destruir su imagen pública. ¿Cuáles son esos elementos visibles y objetivos? Porque vivimos un tiempo en que todas las sociedades están divididas en dos y todas las vertientes periodísticas o intelectuales nos ofrecen un ángulo de observación tamizado por lentes que suelen deformar la realidad, pero uno tiene que buscar aquellas partes de la realidad que son objetivas, que están ahí, a la vista de todos y no pueden ser discutidas. Uno de esos aspectos, si se quiere, de tres que voy a poner como ejemplo, la más subjetiva, pero yo creo que es evidentemente objetiva, es que en los fundamentos de los fallos de Sergio Moro contra Lula, claramente son más las convicciones personales del juez frente a ese caso que los elementos probatorios que muestran. Incluso Sergio Moro llega a admitir que eran más las convicciones personales, en ese caso en particular el que lo lleva a la cárcel, que es el triplex de Guarujá, supuestamente recibido como un soborno. El juez llega a reconocer que se basaba más en sus convicciones personales al respecto que en elementos probatorios, ¿no? Este, si se quiere, de los tres ejemplos que voy a poner, Rosario, es el más subjetivo, pero es absolutamente objetivo que cuando llega a la presidencia Bolsonaro, cosa que no hubiera ocurrido de no haber mediado Sergio Moro, quitándole del camino a quien iba a ganar esa elección, que era Lula, cuando llega al poder Jair Bolsonaro le ofrece una porción de poder, un superministerio, que era la fusión del Ministerio de Justicia con el Ministerio de Seguridad, y Sergio Moro la acepta. No hay ninguna dimensión de la ética en la que esa no sea una actitud repudiable, solamente repudiable, incluso inconcebible. Habiendo sido el juez que llevó a prisión a un expresidente, que hasta ese momento era candidato presidencial y que además encabezaba las encuestas, habiendo sido juez de semejante caso, el más importante dentro de ese esquema al que llaman el lavallato, no podía desde ningún punto de vista tener alguna justificación ética que aceptara una porción de poder del máximo beneficiado del encarcelamiento de Lula, que era Jair Bolsonaro, porque si no, no hubiera llegado a la presidencia. Sin embargo, Sergio Moro, el juez de Curitiba que encarceló a Lula y permitió de este modo que Bolsonaro sea presidente, aceptó la porción de poder que le ofrecían y se convirtió en superministro del gobierno de Bolsonaro hasta que después se terminó peleando y se fue. Ese es un hecho objetivo. Eso no es una subjetividad, está a la vista de todos. Eso ocurrió y no hay ningún
ángulo ético desde el cual esa actitud no resulte inaceptable y también repudiable. Y como tercer ejemplo, también absolutamente objetivo, porque se puede verificar, están las revelaciones que hizo esa agrupación que se llama The Intercepted, que difundió escuchas telefónicas en las cuales Sergio Moro claramente le da instrucciones a los fiscales. Sergio Moro claramente coordinaba la acción de los fiscales que llevaban las acusaciones contra Lula en el caso del triplex de Guarujá, en el caso de la supuesta canalización de sobornos a través del Instituto Lula y del caso también de la casa de campo en un área rural del estado de Sao Paulo. Es absolutamente ilegal que un juez coordine la acción de los fiscales, que un juez tenga contacto y que dé instrucciones a los fiscales de una causa determinada. Esos son hechos objetivos que prueban la existencia de un plan, ¿no? O que por lo menos permiten suponer que hubo un plan para destruir a Lula, para destruir su imagen pública. No es por eso que el juez supremo, Edson Fachin, acaba de anular las condenas que existían contra Lula. La decisión del juez Fachin tiene que ver exclusivamente con una cuestión jurisdiccional. Establece que el juzgado de Curitiba que encabezaba Sergio Moro no tenía jurisprudencia sobre los casos de Lula sobre los que investigó y se pronunció Sergio Moro, ¿no? O sea, lo que lo deja liberado y con sus derechos políticos restituidos no es una cuestión de fondo, sino, si se quiere, una forma de decirlo sería una cuestión de forma, una cuestión jurisdiccional. Amén de eso, el caso Lula está plagado de injusticias y en ese sentido tiene razón Lula cuando dice, como dijo hace algunas horas, que fue víctima de una operación judicial. Yo creo que sin duda lo fue. Claudio, en ese mismo contexto, Lula también mencionó que su encarcelamiento ha sido la mayor mentira política en 500 años. ¿Fueron exageradas sus declaraciones o no? Bueno, si nos ponemos a medirlo con exactitud, tal vez en 5 siglos puede haberse cometido alguna aberración judicial peor. Pero creo que para evaluar que tiene sentido eso que dijo, y que parece, y tal vez lo sea exagerado, pero tiene sentido eso que dijo, Rosario, es el hecho de que Gilmar Mendes, para citar a otro miembro del Superior Tribunal Federal, la Corte Suprema de Justicia de Brasil, que dijo algo muy similar. Dijo que para él el encarcelamiento de Lula y el haberle quitado durante casi 3 años todos sus derechos políticos es el mayor escándalo judicial de la historia de Brasil. Así lo planteó Gilmar Mendes. Por lo tanto, la apreciación de Lula no es exagerada, técnicamente no es exagerada, aunque tal vez materialmente pueda serlo, porque seguramente hubo en la historia algún caso aún peor, pero fue un escándalo judicial. Esto no quiere decir que todo en la carrera de Lula sea prístino. Yo creo que hay elementos para suponer que Lula continuó durante sus 2 gobiernos con vicios de la política que lindan con la corrupción y en algunos casos entran de lleno en el campo de la corrupción, pero que son habituales en las formas de gobernar Brasil. Y en este sentido lo injusto es que no haya habido otros presidentes sentados en un banquillo de los acusados por esas mismas causas, ¿no? Lo que era habitual en la política de Brasil, en el caso de Lula, se volvió condenatorio, del mismo modo que en el impeachment a Dilma Rousseff, la acusación, el hecho específico que se convirtió en acusación, que era casi una cuestión contable,
por cierto que era un vicio de la política, por cierto que no estaba nada bien, era una falta, pero todos los presidentes cometían esa misma falta y a la que se lo hicieron pagar con la destitución fue a Dilma Rousseff. Y en ese sentido sí fue una injusticia. Yo creo que Lula de algún modo promovió a Odebrecht en toda la región y Odebrecht a donde fue en la región, en la mano de Lula, también llevaba en la otra mano sobornos para adueñarse de la obra pública y es difícil pensar que Lula ignoraba esos vicios que tenía esa empresa gigantesca y se podrían citar otras cosas, pero que lo que sacó a Lula de una campaña electoral para meterlo en la cárcel y lo que vivió en la cárcel, las tantas señales de ensañamiento judicial, yo creo que en eso Lula no exagera, creo que en eso hay una verdad objetiva. En lo que Lula se equivoca, no sé si voluntariamente o por una razón política, es equiparar su caso personal en Brasil con otros casos de Latinoamérica, como por ejemplo el caso de Cristina Kirchner en la Argentina. En el caso de Brasil, en el hecho contra Lula llevado a cabo por Sergio Moro, sin duda hubo lawfare, hubo una guerra judicial para invalidarlo políticamente. En el caso del kirchnerismo en la Argentina hay muchas diferencias y las similitudes que describe Lula me parece que tienen más que ver con intencionalidades políticas de él que con otra cosa. Bien, Claudio, suena más que acertado tu análisis. Te agradecemos mucho por el día de hoy. Que pases bien. Un gusto, Rosario, hasta siempre.